Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Aragón, serie en la que entrevistamos a egresados destacados de nuestra facultad. Mi nombre es Enrique Leiva y hoy estoy sentado con un hombre que por más de 26 años ha sido conductor, editor y reportero de noticias. Y ahí les va, coordinador de algunos de los programas de debate e investigación más vistos de México. Esto es Somos Aragón. Primitivo Olvera Martín, periodista graduado de la Licenciatura de Comunicación en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una destacada trayectoria por su labor como reportero, conductor, editor y coordinador de noticias a lo largo de los últimos 26 años. Comenzó su carrera en 1996 como reportero en ABC Radio. Posteriormente, se ha desempeñado como editor de noticiarios de radio en Radio 13, MBS, Grupo Fórmula y en Radiópolis. Ha trabajado en televisión como reportero y coordinador de programas de investigación y debate en TV Azteca y Canal 40. Además, se ha desempeñado como director y conductor del noticiario Fórmula Noticias del fin de semana, que se transmitía por radio y televisión en Grupo Fórmula. Cuenta con una gran experiencia, pues también fungió como jefe de información del noticiario José Cárdenas Informa, en donde colaboró desde 1998 a 2017. En paralelo, de 2010 a 2019, fue coordinador de contenidos en el programa Es la Hora de Opinar, que se transmite por Foro TV en Televisa. Desde septiembre de 2017, es coordinador de información y análisis de W Radio y conduce el programa Hora 25, el cual cuenta con un gran reconocimiento a nivel nacional gracias a su calidad periodística y su compromiso con la información veraz y oportuna. La industria del entretenimiento audiovisual está en jaque. 11,000 escritores de televisión y también de cine en Estados Unidos se fueron hace unos cuantos días a la huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Aquí nos escuchamos a las 10 de la noche en W Radio. Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio. Vamos a escucharnos. Primitivo Olvera Martín está en Somos Aragón. Primitivo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias. Oye, gracias por aceptar la invitación y por invitarme. Es un gusto siempre regresar a Aragón. Qué bueno. Oye, queremos preguntarte, iniciar esta entrevista, hablando un poco sobre el estudiante que hay detrás del profesional que eres hoy en día. Del estudiante que hubo. Bueno, que hubo detrás. Bueno, yo estudié en Aragón cuando todavía era la ENEP. La generación fue 1993-96. Yo no estudié la preparatoria en la UNAM. Entré directamente aquí a la carrera de comunicación en una época en la que no había internet, en la que no había teléfonos celulares, en la que íbamos a la biblioteca con más frecuencia que supongo de lo que se hace ahora. Y bueno, el mundo era muy distinto. Nos tocó una generación justamente en esa parteaguas, porque la tecnología en 1992, 93, pues era muy rudimentaria a como lo vemos ahora, ¿no? Las comunicaciones, las facilidades para grabar en todos los sentidos, ¿no? Para filmar, para grabar, para editar. Era otro mundo, la digitalización no había llegado. Y nos tocó hacia el final de la carrera, hacia el último semestre, ese cambio ya. El internet la primera vez que yo entré a internet fue pues, cuando ya estaba yo terminando la carrera en los últimos 2 semestres. Entonces fue un momento bien interesante en todos los sentidos. También el momento político, social del país era interesante, pero sobre todo yo creo que el tema tecnológico, ese cambio nos marcó a todos. Sabemos que has estado en MBC Radio, W Radio, Grupo Fórmula, TV Azteca, Canal 40. ¿Siempre supiste que querías ser periodista o esto es algo? No, la verdad es que tenía una intuición de que me gustaba la comunicación. Yo llegué aquí a Aragón, te repito, yo era muy joven. Tenía 16 años cuando empecé la carrera. Y no tenía claro realmente qué es lo que yo quería. ¿16 años? Sí. Y yo terminé aquí a los 20 años, ya estaba yo fuera. Y no me preguntes por qué, eso se lo preguntas a mis papás. Pero yo llegué aquí a los 16 años, tenía claro que me gustaba la comunicación. Tenía una idea que me gustaban, como muchas otras personas, los deportes y la televisión, ya sabes. Pero no tenía así firme que esa fuera mi vocación. Y fue aquí donde la descubrí y también me queda muy claro en qué momento fue. Yo estaba en
cuarto, quinto semestre de la carrera, estamos hablando de 1995, y como a muchos otros de mi generación, pues comenzamos a hacer prácticas profesionales en diferentes medios. A mí me tocó TV Azteca y empecé ahí en el área de el programa de A Quien Corresponda. Yo, el trabajo, como siempre, era conocer la atención al público, el espíritu del lugar, lo que se hacía, sobre todo en la canalización de los casos. Finalmente es una especie de periodismo, pero gestión ciudadana, ¿no? De canalización hacia las autoridades y de solicitar ciertas ayudas. Y de repente cuando empecé, hubo un momento en el que uno empieza a salir, o en aquella época eso es lo que ocurría, empezaba a salir como asistente de los reporteros. Y me tocaron un par de historias muy interesantes. Y me gustó tanto que ya dije, pues de aquí soy, ¿no? En tele. Tenía la idea esa de dedicarme a la televisión. Desde entonces estudié en el taller aquí de televisión, a la par que yo estaba en TV Azteca. Estuve ahí 6 meses, pero esos bastaron para que sí reafirmara que no me había equivocado, que no hubiera sido un problema. Pero sí, en ese momento fue en donde, en la práctica fue donde me di cuenta de que esto sí era lo mío. Y egresaste en 1996. Sí. Seguramente en ese momento el periodismo era muy diferente a lo que es hoy en día. Eran diferentes los canales. Ok. El periodismo no es diferente. O sea, el periodismo no es diferente. Son diferentes los lenguajes, porque la tecnología te da más facilidades, te da otras oportunidades y te da otras ventanas. Claro. ¿No? En aquella época era muy sencillo. O hacías radio, o hacías tele, o hacías prensa. No había más. Pero al final, el investigar, la forma de corroborar la información, la forma de buscar tus fuentes y de entrevistar, es la misma. Quizás estaba mucho más marcado, por ejemplo, el lenguaje, el estilo del lenguaje y la duración de ciertos contenidos. En tele no tantos, en prensa sí, en prensa creo que cada vez se ha concentrado más, se ha reducido más el tema de cómo redactar y en función de cuestiones de estilo también, para ubicarse en las plataformas digitales. Pero se tenían también ciertos prejuicios, ¿no? En que la tele era más frívola, más conservadora, era más difícil de tener la televisión. Hay cierta razón en ello. La prensa era el gran periodismo, ¿no? En donde estaban los verdaderos periodistas. Y la radio era algo muy, muy raro. A eso nos enfrentamos de repente al salir de aquí, ¿no? Como que los periodistas de prensa en aquella época se sentían la mamá de los pollitos. Y no, creo que todo es complementario. Al final vas aprendiendo cosas y sí, te vas especializando. Pero creo que el periodismo en esencia no ha cambiado tanto. Es cuestión de lo que ha cambiado son las herramientas. Incluso para hacer periodismo de investigación, ¿no? Y hay más herramientas. Es cosa de saber utilizarlas. Pero las preguntas y el rigor siempre van a ser lo mismo. Es que ha sido un boom actualmente la tecnología, ¿no? Y sí, cada vez ha ido en crecimiento. Por ejemplo, hablando de un contexto muy actual, la inteligencia artificial es algo que está entrando con todo. Y hay muchos periodistas que hoy empiezan a implementarla. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que es una herramienta. Las herramientas no son buenas o son malas. El tema es cómo las utilizas. Y a mí me parece que la inteligencia artificial es una oportunidad que está desarrollándose demasiado rápido. Estamos hablando de los últimos 6 meses, ChatGPT y todos sus parecidos, ¿no? Sus variantes. Sus variantes, la generación de imágenes, animaciones por inteligencia artificial ya aplicadas al tema noticioso. Es algo que suena muy sexy. Es algo que es una gran tentación, en verdad. Bueno, hemos visto ya hay estaciones de radio, canales de televisión aquí en México que tienen literalmente a sus bots, ¿no? Dando noticias. Y está bien, pero hay que preguntarnos hasta dónde está bien. ¿Por qué? Porque es una herramienta que puede llevarnos, a la manipulación, a perder de vista quién es el responsable de hacer las cosas. Tú puedes generar un texto
dando instrucciones. Y puede haber ciertos límites y puede haber ciertos rangos en donde esté bien, pero a la hora de hacer una investigación, eso no se puede sustituir. A la hora de hacer una investigación periodística, cuyo objetivo es sacar a la luz algo novedoso, pues eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Creo que el reto es utilizarla como herramienta para generar mejores contenidos audiovisuales, para facilitar también ciertas cosas, pero en la esencia yo creo que no, la investigación, la consulta de fuentes, el ir a la calle no cambia, ¿no? Y eso es ese es el reto, el no caer en la tentación de abusar del uso de una inteligencia. ¿Te parece ético? Depende del uso, por supuesto. O sea, yo creo que ese es el gran reto. El reto de la inteligencia artificial va en dos vertientes para mí. Uno, el ético, es decir, ¿para qué la utilizas? ¿Cómo la utilizas? ¿Para difundir qué información? Por lo que te digo, o sea, si tú pones ahí a un personaje artificial a decir algo, es una forma de eludir cierta responsabilidad, aunque en el fondo debe haber esa responsabilidad. De qué se dice, cómo se difunde. Y el otro tema con la inteligencia artificial, el otro reto es el de la legislación. Cómo generar reglas, y además reglas con marcos internacionales, para evitar el abuso, por ejemplo, en los derechos de autor, en los derechos de imagen. Es decir, va tan rápido esto que es muy difícil seguirle el paso en función de crear marcos normativos y éticos. Por eso hay que estar siempre muy, muy atentos. Bien, tú hoy en día estás en W Radio, ¿Sí? Eres coordinador. Cuéntanos sobre este cargo y cuéntanos cómo llegaste ahí. Yo llegué a W Radio en septiembre del 2017. Había trabajado durante 19 años en el Grupo Fórmula, Okay. así en diferentes cosas. Yo llegué a Fórmula en 1998 a principios. Ahí fui asistente, fui redactor, fui coordinador de reporteros, coordinador de contenidos en noticiarios, conductor. Y en 2017, pues, un compañero que había trabajado en Fórmula, Ricardo Muñoz, lo nombraron director de W Radio y me ofrece la oportunidad de ir a coordinar noticias. Yo llegué el 1 de septiembre del 2017 a W Radio y me recibieron los sismos. Fue muy interesante porque yo llegué. El sismo de Oaxaca, Chiapas, que ocurrió el 7 de septiembre, pues me agarró una semana de haber desempacado. Todavía ni siquiera me acomodaba en la oficina. Todavía no terminaba de conocer bien a la gente. Y de repente cayó ese sismo y eso me obligó a adaptarme mucho más rápido. Y bueno, después vino el sismo del 19 de septiembre y eso ya fue como, pues una desgracia, pero periodísticamente te sirve mucho para conocer en dónde estás parado, para coordinar, para darte a conocer también, ¿no? Es decir, fue un reto el hacerlo tan rápido, pero pues no había de otra. Y fue muy enriquecedor, la verdad es que profesionalmente fue un momento muy, muy importante. El llegar en ese momento y que ocurrieran las cosas. ¿Cómo se vive desde la perspectiva de un coordinador de noticias? ¿Cuál fue tu primera orden después del sismo? Es muy emocionante. Es muy emocionante. La primera orden es salgan. Tenía yo ahí a todos. Salen. A tal lugar. ¿Cómo llego? Como puedes. En moto. Nos prestaron motocicletas para ir. Porque llegar en carro está imposible. El contactar a quien nos pudiese ayudar para entender lo que estaba pasando es muy difícil. Otra cosa que se tuvo que solucionar en ese momento fue la comunicación, porque no había líneas telefónicas. Todo estaba colapsado. Todas las líneas estaban colapsadas. Entonces, lo que empezamos a hacer en ese momento fue pedirle a los reporteros que
si no se podían comunicar o no podíamos establecer contacto, grabaran constantemente mensajes de WhatsApp y los mandaran para que en el momento en que salieran nosotros los recibiésemos y poder transmitirlos lo antes posible. Y la verdad funcionó bien. Otra parte de esa experiencia fue que todos los talentos, todos los equipos de W, de La Qué Buena, de los 40, se concentraron en la urgencia, en el menú. O sea, tú veías a la gente a Marta de Baile, tú veías a Alejandro Franco, Denis Solano, veías a gente como los productores de Tlacuache, ¿no? O de Ya Párate, todos concentrados en Lugar. en ayudar. Al final de cuentas es eso, ayudar, porque te digo, el switch cambia un poco y tienes que dividir entre informar, que no lo dejas de hacer, y luego ser un canal para que los que necesitan se conecten con quienes ofrecen cosas. Yo tengo agua, tráenla acá. Yo tengo medicinas, pues se necesitan despelar. Y eso es bien interesante, que cambia totalmente la misión tradicional o el trabajo tradicional del medio. Momentos así son retos, ¿no? Retos para ti, tanto personales como profesionales. Grandes retos. Y a eso va mi pregunta. Cuéntame sobre los retos más importantes o más memorables de tu vida. Los momentos más fuertes, yo creo que hay varios. El 11 de septiembre del 2001. Sí, el 11 de septiembre fue algo igual, ¿no? Nosotros, el equipo en el que yo trabajaba, acaba de llegar a MBS. Igual, teníamos 10 días de espera ahí. Acabamos de empezar el programa. Y de repente yo me acuerdo que teníamos el noticiario de la tarde y estaba ya, no tan temprano, a las 9 de la mañana, salgo y mi mamá me dice, te están incendiando las Torres Gemelas. Y en el momento en que estaba viendo la tele se estrella el segundo avión. Y fue correr a ver qué hacer, a inventar. O sea, en el sismo tienes una referencia, ¿no? Informativamente hablando. Tienes una referencia de qué hacer, más o menos. Bueno, quienes tenemos más de 45 años y vivimos el 85 y tenemos esa sombra un poco y vivimos en el medio, tenemos una referencia. El 11 de septiembre no había, no sabías qué hacer. Entonces, tenías que mover a gente a Nueva York con el espacio aéreo cerrado. Tenías que investigar y aprender de aeronáutica. Tenías que aprender de terrorismo, porque Al-Qaeda era algo que nadie conocía realmente. Tenías que aprender de muchas cosas en ese momento, en un día. Y la única certeza es que el mundo iba a cambiar. Nada más. ¿No? Entonces me acuerdo cómo de repente había compañeros, periodistas, porque además teníamos aliados, que se trasladaban de Ciudad de México a la frontera, a Cali, ¿no? Algo así, Texas. Y de ahí en coche hasta Nueva York. Conseguir gente en Nueva York, conseguir personas que estuvieran allá para dar testimonio. Eso fue una experiencia súper fuerte, muy fuerte. Y creo que las otras, ha habido varias, pero las experiencias electorales también han sido interesantes, sobre todo dos, bueno, tres. El triunfo de Vicente Fox en el 2000. Personalmente, también tengo que decir, las campañas del 97, cuando por primera vez se eligió a jefe de gobierno en la Ciudad de México y ganó Cuauhtémoc Cárdenas, para mí en lo personal fueron importantes porque fue mi primer trabajo de reportero, lo tuve en ese momento y me tocó cubrir esas campañas. Pero sin duda, el 2000 fue muy interesante. El 2000 fue muy interesante porque en el fondo nadie podía dar crédito de que Fox ganara. Y en 2006 fue un torbellino. Y de nada era relación con la polarización, con el desafuero. Y luego con la forma en que se dieron las campañas. Y el día de la elección,
de incertidumbre total. Yo nunca había sentido así en un lugar tanta incertidumbre. O sea, cuando tú cubres una campaña tienes unos indicios, ¿no? Ni de la elección de qué va a pasar, de ponerle valor. Ese día nada. Además, antes de la gente, los primeros en tener la información son ustedes. Pues te basan de ideas, ¿no? Y tienes ciertos contactos con los encuestadores, la gente que hace encuestas de salida, ¿no? La gente que está en las propias campañas te va dando ciertos tips. Pero ese día no había nada. O sea, había gente corriendo desesperada en el metro, conductores de los buses, pidiendo información. Y era muy difícil. Y bueno, luego ya vino el desenlace, ¿no? La decisión que ya la había anunciado Luis Carlos Ugalde, en el sentido de que no iba a cantar un ganador si había una diferencia menor al 1%. Nadie lo entendió porque traíamos una cultura distinta. Todo el mundo quería que hubiera un ganador esa noche. Y bueno, y lo que pasó después, el conflicto postelectoral, que todavía hoy estamos viendo, que a muchos no se les olvida. Y bueno, esta elección de Andrés Manuel López Obrador también fue muy importante, por la forma que se dio, por la contundencia y por todo lo previo. Nunca se habían destapado tantos casos de corrupción. Y es algo bueno, ¿no? De hecho, el periodismo que... Con tanto que nos cuentas, es como inevitable pensar en el boom que tú sientes cuando volteas hacia atrás y ves al Primitivo de 18 años parado en la entrada de la FES, ¿no? Con la mochila en la espalda. Te voy a decir que sí, era muy emocionante. O sea, empezar en los medios era muy emocionante. Era un reto. Y es algo que con el tiempo no puedes perder. El conseguir la información, el conseguir la nota, el hacer una entrevista. Es algo que no se cambia, que no puedes perder. Y si lo pierdes, pues ya mejor. ¿Y qué desafíos hay para el Primitivo de un futuro próximo? En este momento, ¿qué es lo que tienes en mente que quieres lograr o que quieres hacer? Creo que generar más contenidos, aprovechar las diferentes plataformas, los diferentes formatos, para generar contenidos que no necesariamente quepan en la radio, ¿no? La radio cabe muchísimo informativamente, ¿no? La radio va a tener vida mientras haya tráfico, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Aunque cada vez hay más gente, esto es un proceso en que nos escuchan menos por los aparatos radiofónicos. Yo creo que el tema es, para mí mi reto en este momento es generar contenidos que se integren, es decir, contenidos que tengan que ver con podcast, pero también microcontenidos que tengan que ver con las redes sociales, videos. Ya no puedes pensar en un medio aislado. Es decir, quienes hacemos radio, quienes hacen prensa, sabemos que no podemos dedicarnos solamente al sonido. Tenemos que darle un acompañamiento, sin querer convertirnos en un medio de video, ¿no? Ya no sé si decir televisión, porque la televisión como tal no es tan fuerte como las plataformas, ¿no? Sino que se comparte. Aunque sigue teniendo mucha potencia la televisión abierta, desde luego. Pero creo que el reto es, y es un reto de todos los días, el cómo generar valor agregado, nuestros contenidos de valor agregado, partiendo de lo que hacemos con el audio. Y generar mejores cosas de audio. Insisto, la radio es fundamental, pero pues hay que hacer podcast, hay que hacer video, hay que hacer muchas cosas que nos permitan explicar mejor. El periodismo tiene mucho de didáctico. Si tú no das un contexto, tú no estás haciendo un buen trabajo. Necesitas no solamente dar la nota, sino explicarla. Explicar por qué es importante lo que tú le estás diciendo a las personas. ¿Por qué tienes el privilegio de decidir qué vas a decir? De decidir qué se supone que va a consumir tu público. Entonces, pues, tienes que justificarlo. Y yo creo que ese es el reto y esa es la oportunidad también. El aprovechar todos los elementos que ahorita hablamos de la tecnología que no existía hace 30 años para generar contenidos mucho más sólidos. Ese es el tema. Para finalizar, queremos que nos cuentes un poco sobre los 3 momentos, si puedes enlistarlo,
más felices de tu carrera profesional? Las coberturas electorales. O sea, no es una felicidad como tal de... Como alegría. Como alegría. Es como emoción. De emoción, ¿no? De decir, sí, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. ¿No? Las coberturas electorales, yo creo que ha sido muy interesante. De repente también hay momentos de entrevistas. Hay entrevistas que tú quieres hacer. Y que salen bien. ¿No? En la FIL del año pasado me tocó tener la primera entrevista con Misha Cartarescu. Es uno de los grandes autores difíciles de encontrar, difíciles de tener. Y nos dio una entrevista larga y fue muy divertido y fue muy satisfactoria. Esa entrevista me gustó mucho, ¿no? O en ese caso, por ejemplo, cuando se trata de hablar de autores, no lo vas a creer, pero me acuerdo de una entrevista con Miguel Bosé. Era muy difícil, porque yo pensaba que era muy difícil. Todo el mundo era... Miguel Bosé viene muy de malas. Muy de malas. Y bueno, se hizo bien. Ese tipo de cosas. A lo mejor ¿sabes? A lo mejor no son las entrevistas más espectaculares por los grandes personajes que están en las 8 columnas. Pero si hacen bien tu trabajo, eso vale la pena. Son momentos satisfactorios, ¿no? Que cubren ese aspecto de la felicidad en cierta forma. A ver, todas las noches en hora 25, de repente te encuentras joyas, ¿no? De entrevistados y de temas. Y eso es lo que hace, que valga la pena. A lo mejor un día puedes entrevistar al presidente de Estados Unidos y está bien. Pero pues a lo mejor no le sacas tanto como a alguien que no tiene esa fama. Después de todo lo que has vivido, seguramente tienes consejos de sobra para dar. Yo creo que sí. Así que quiero pedirte que nos des un mensaje a los estudiantes, a la gente joven universitaria, y nos digas con toda tu experiencia qué podemos hacer para conseguir algo así. Yo creo que hay varias cosas que parecen muy sencillas, pero no lo son. Uno, hablen inglés. Dominen idiomas. Ese es fundamental. A veces parece de risa, pero es en serio. Es una diferencia abismal entre quien no domina en inglés estas alturas. Y el otro es investiguen sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No hay fuente mala, no hay fuente mediocre. Si van a hablar de fútbol, hablen de fútbol, pero hablen bien de fútbol. No se queden en la nota del día y en el chismecito, porque de eso están llenos. Si van a hablar de economía, estudien la economía, entiendan de lo que van a hablar, para que puedan investigar. No se puede preguntar sin saber. Las mejores entrevistas las hacen las personas que lo saben. Decía Barbara Walters, una gran entrevistadora, que acaba de fallecer hace unos cuantos meses, que para que ella hiciera una entrevista a un invitado, y siempre tenía estrellas de todo, de la ciencia, de la política, del deporte, del espectáculo, y decía, para que yo entreviste a alguien tengo que saber más de su vida de lo que sabe él. Es decir, saber, investigar, estar al día, dedíquense a lo que se dediquen. Eso es lo que yo puedo decirles, de lo que se tiene que hacer para hacer un buen trabajo en el periodismo. Gracias por ese consejo. Ahora me gustaría pedirte que le des un consejo a un joven en particular, a un estudiante únicamente. Quiero que voltees a ver al Primitivo de 18 años. E imaginemos un caso hipotético en el que te lo encuentras, ¿no? En la calle y lo ves caminando con su mochila volviendo de la universidad, ¿no? A casa. ¿Qué le dirías si pudieras decirle algo? Le diría, estudia, cabrón. Ok, con eso nos quedamos, Primitivo. Muchísimas gracias por venir a tu casa otra vez. Un rato. Estar aquí siempre es un placer y me gusta mucho venir a Aragón y platicar con ustedes y platicar con todos nuestros queridos compañeros, estudiantes, maestros. Hay una gran cantidad de personas muy entrañables que están aquí en Aragón y bueno,
la fe es parte de uno, ¿no? Estar aquí es muy satisfactorio y genera mucha alegría también el que se acuerden de uno. No, hombre, gracias a ti. Fíjate, con cada entrevista, todos, producción, tu servidor, aprendemos, ¿no? De cada invitado y siempre estamos atentos a todo lo que nos están contando. Entonces, gracias por compartirnos tus comentarios, por compartirnos tu experiencia con estos mensajes que pudiste dar. Y espero que algún día vuelvas a venir y no dejes de hacerlo. A ti. Esto fue Somos Aragón y yo soy Enrique Leiva. Hasta la próxima.